Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobre Libros by Leyendo. Hoy les traemos nuestro capítulo más famoso, más afamado, lo vamos a repetir, el de biografías. No es que lo vayamos a repetir, es que nuevamente les traemos una biografía porque, por si usted no lo sabe, es nuestro capítulo más escuchado. Y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Hoy les vamos a platicar acerca de biografías muy diferentes. Yo, Doris, les voy a platicar acerca de la bailarina de Auschwitz, de Edith Eger. Adri nos trae Magallanes, el hombre y su gesta, del autor que nos acabamos de enterar que se pronuncia Stefan Zweig. Y Pam nos trae Los sueños de la niña de la montaña, memorias de una utopía cumplida, de Eufrosina Cruz Mendoza. Comenzamos. Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pam. ¿Cómo les va? Hola, Adri. Hola, Pam. Hola, Doris. Hola. ¿Cómo están, chicas? Pues aquí, mira, un capítulo más, un capítulo menos. Preparadas para hablar nuevamente de biografías, que como les comentó Doris en la introducción, es nuestro capítulo más escuchado. Muchas gracias. Y bueno, sí, ha tenido mucho éxito ese episodio. Ahora les traemos 3 nuevas biografías para comentar con ustedes. Diferentes, todas las 3 biografías en diferentes lugares del mundo. Bueno, ¿quién empieza? Pam, adelante. En diferentes lugares del mundo. Yo les voy a platicar de Los sueños de la niña de la montaña, memorias de una utopía cumplida, de Eufrosina Cruz Mendoza. Eufrosina Cruz es activista y política mexicana. Nació en Santa María Quiegolani el 1 de enero de 1979. Es muy joven, tiene 43 años. En la flor de la juventud. Sí. Así es, está en la flor de la juventud de Eufrosina. Eufrosina nos va a platicar su historia de vida. Tiene 43 años, pero ha vivido muchas cosas. Muchas cosas. Cosas tristes, pero bueno, más que triste este libro, yo lo vi como bueno, conmovedor, pero también es como algo que te alienta y que te da esperanza de que de superación, que nosotros podemos cambiar muchas cosas de nuestro entorno. Creo que es una lección de eso, que podemos cambiar nuestro entorno con educación y con trabajo. Podemos cambiar nuestro entorno. Creo que ella es una gran prueba de eso. Y bueno, el libro inicia, obviamente, de su historia desde que nace, pero nos va a recibir muy fuerte. Nos dice, nací el 1 de enero de 1979 y a los 12 años mi papá me quería casar. Así nos recibe el libro. Nos dice que ella no se quería casar y entonces ella le dice a su papá que como no se quiere casar, pues su papá le dice que se tiene que ir de la casa entonces si no se quiere casar porque es la única posibilidad o es lo que se usa en el pueblo donde ellos viven, ¿no? Casarse a los 12 años. Lamentablemente en nuestro país sigue siendo una realidad para muchas niñas, entre 8 y 15 años, en varias zonas de México que las casan. Ella valientemente le dice a su papá, no quiero, pero antes de llegar a eso, ella nos va a platicar por qué tomó esa decisión. Más o menos cuando ella tiene 11 años, que está en la escuela, que es una escuela obviamente de piso de tierra, que tiene que caminar muchas horas para llegar, conoce a una de las personas que más la ha marcado en su vida y es su maestro Joaquín. Ella conoce a través de su maestro Joaquín lo que es pues otra realidad a la que ella tiene en su casa y en su pueblo, que es servir a sus hermanos, a su papá, que es levantarse primero que todos con su mamá a las 3, 4 de la mañana a hacer tortillas antes de ir a la escuela. Llega con su maestro Joaquín y descubre que él tiene una cama para dormir, que él se baña todos los días, que él trae unos guaraches lindos, que tiene un cuarto bonito adornado de cuadros de diferentes lugares del mundo
y es donde ella se le abre el panorama y dice, ¿cómo? ¿Existen otras cosas fuera de esto? Oye, perdón, ¿dónde queda el pueblo? En Oaxaca, perdón que no le había dicho, Santa María Quiegolani, Oaxaca, al sur, es en la sierra del sur de Oaxaca. Ahí ella, a través de su maestro Joaquín, descubre que hay otras cosas, pero lo más importante es que su maestro Joaquín le da derechos que ella no sabía que tenía como niña, porque en su entorno los únicos que tenían derechos eran los hombres, y su maestro le dice, tú vales por ser niña, la deja jugar a las canicas, cosa que su papá le decía que no podía jugar a las canicas, por ser niña. Su maestro la empieza a validar como, pues ahora sí que como ser humano, como ¿no? Ser humano es lo que te iba a decir. Pero al final pues ella no sabía que eso era posible, de su entorno no lo conocía. Y bueno, él es una gran inspiración para ella, es donde ella dice, ok, quiero más, quiero otras cosas, entonces si esto existe, yo lo quiero. Cuando su papá le dice, te vas a casar, hay pasajes terribles en el libro, donde ella platica que cuando ella está por cumplir 12 años ya no quiere que amanezca nunca, porque ella siente que en cualquier momento llega alguien a llevársela para casarse. La verdad es un libro triste, pero bueno. Como les dije, a los 12 años se va de su casa, su papá le dice, te vas, pero yo no voy a hacer nada más por ti, yo no tengo dinero y lo que puedo hacer es llevarte con unos tíos, y se va a Salina Cruz, va y la deja con estos tíos. Estos tíos la reciben, pero pues la reciben para explotarla, ¿no? Para que trabaje para ellos. Para que ahora ya no trabaja para el papá y los hermanos, ahora trabaja para los tíos. Exactamente. Ahí es donde ella estudia la secundaria y la prepa. Trabaja casi más que en la casa de sus padres, porque dice que se levantaba a las 3 de la mañana. De hecho, la autora nos va a narrar en su libro que es de sus épocas más difíciles de su vida y que trata de borrarlas de su memoria, porque fueron momentos de soledad terribles, porque al final 12 años, imagínense una niña de 12 años siendo explotada, sola. Digo, al final a lo mejor en el pueblo tenía a su mamá y sus hermanos y se divertía un poco, quizá no cuando jugaba, pero acá está sola. Bueno, se termina pues lo que ella define como los peores años de su vida, que es cuando vive con estos tíos, que sufre muchos abusos, y a los 17 años ella empieza a trabajar en un programa que se llama CONAFE, que es donde preparaban a maestros para irse a zonas rurales a dar clases. Hay muchas zonas en México que a lo mejor pues muchas personas no tienen como registrado, ¿no?, en el mapa, pero son lugares donde la Secretaría de Educación Pública no llega, no tiene una escuela, son rancherías, poblados muy pequeños que pues no pueden tener una escuela, y este programa lo que hacía era que preparaba a los maestros y se iban a enseñar a estas rancherías a cambio de una beca. Tenían una preparación muy intensa para poder enseñarle a los niños, ¿no? Esto es a los 17 años y ella empieza a trabajar en zonas de Oaxaca, a enseñar, a devolver un poco, me encanta esa parte del libro, a devolver un poco lo que su maestro Joaquín le dio a ella lo empieza a devolver a la sociedad. A ser ese maestro Joaquín para muchas personas. Ella hizo unos cambios increíbles, en el libro nos va a narrar cambios que hizo en muchas escuelas, en muchas comunidades, con el hecho de ser maestra. Después, ella, ya que es maestra, se da cuenta que ella quiere hacer algo más, que no se quiere quedar solo en eso, porque como que yo creo que ya llega el momento donde ella dice, pues quiero otra cosa, ya enseñé, ya logró sus metas, ¿no?, como maestra. Ahí, ella se da cuenta que quiere entrar a la política porque quiere hacer cambios ahora en su tierra natal, Santa María Quiegolani, y empieza a trabajar para postularse como presidenta municipal. Me gustó mucho leer que ella ganó las elecciones, pero no las ganó así como, ¿cómo decirlo? O sea, no es ilegal que haya ganado, porque te les voy a platicar que después no le quisieron dar el cargo, pero ella hizo mucho trabajo
con los hombres de su comunidad. Ella se ganó el voto de los hombres porque las mujeres no podían votar. Ella se reunía con los hombres, les platicaba sus propuestas y todo. Llega el día de la votación y ella gana Eufrosina para ser presidenta municipal, y los políticos de su pueblo le dicen: ¿qué crees? No, porque no está, en la ley no dice que una mujer puede ganar la presidencia municipal. Porque ellos se rigen por el sistema de usos y costumbres, no Ajá. por la Constitución mexicana. Ajá, exacto. O sea, la Constitución, no sé si permite o permitía que ciertas comunidades se rijan por el sistema de usos y costumbres. Ujú, así es. Y después, pues, no le dan su cargo. Ella se empieza a mover y dice: ¿cómo no me vas a dejar? Pero bueno, no la dejan, y no es algo que ella en ese momento pueda cambiar, pero sí va en busca de cambiar justamente la Constitución para que las mujeres puedan acceder a estos cargos en esas zonas. Gracias a ella se han cambiado muchas leyes, se ha cambiado la Constitución, el Código Penal Federal. Ella ganó el Premio Juventud. ¿Sí se llama Premio Juventud? No, se ha ganado muchos premios. Muchos premios, ha ido a la ONU a representar a México. Y bueno, después de esto que no le dan el cargo, ella se convierte en la primera mujer en ser presidenta del Congreso de Oaxaca. Ha hecho muchísimas cosas y solo tiene 43 años. A mí se me hace, les repito, una historia pues de admiración. Yo coincido contigo en que me parece un libro de admiración. No coincido en que me parece un libro triste. Al contrario, me parece un libro muy inspirador, porque ciertamente ella pasó por muchas situaciones complicadas, complejas, adversas y sí, tristes y dolorosas, pero todo el libro es como de ver hacia adelante, de sí, cómo sí, ella fue solucionando sus problemas, y hay muchas cosas que repite una y otra vez a lo largo del libro que me gustan, como que no soy una víctima, no me pobreteen por ser indígena, y tal vez esta decisión no fue la mejor en todos los sentidos, pero yo asumo las consecuencias, tomo las decisiones y asumo las consecuencias de mis actos. Y esta parte me parece muy del concepto que está muy de moda ahora de mujer empoderada, que es, bueno, yo sé que a veces voy a tener como enemigos o que no a todos les va a parecer mi decisión, pero yo asumo todas las decisiones y yo no soy una víctima, yo soy la dueña de mis circunstancias. Así es. No así me es. parece que ella sea una persona normal, porque me parece que es una persona extraordinaria. Sí, porque totalmente. haber tenido esa claridad a los 12 años y quiero salirme de aquí porque no quiero que mi papá me case, no creo que cualquiera en No todas es las común, circunstancias sí. pueda tener esa claridad y esa determinación para superar todos los obstáculos e ir saltando y saltando y saltando hasta salir de un círculo de pobreza del cual muchas personas no salen. Y sí, como lo dice Doris, en todo su libro, como les dije, ella es de Oaxaca. Ella habla mucho de la igualdad que se le tendría que dar a las personas que son indígenas. Ella dice, no somos diferentes, o sea, no somos seres humanos, somos valiosos, somos muy inteligentes, solo quizá no tenemos las mismas oportunidades que tienen otras personas. Algo súper importante es que ella impulsó una ley para castigar a las personas que llevan a cabo o que están involucradas en los matrimonios de niñas entre 8 y 15 años, que era algo que antes estaba prohibido, sí estaba prohibido, pero no estaba castigado, no estaba tipificado, o sea, no tenía una pena si lo hacías. Bueno, yo entiendo que estaba prohibido por la Constitución, sin embargo, ellos al estar regidos por el sistema de usos y costumbres, no se metían con sus usos y costumbres, porque decían que allá se permitía. Entonces, creo que lo que ella quería modificar es que los derechos humanos y la Constitución es superior a todos los usos y costumbres. Ajá, así es. Yo creo que yo comparto contigo, Doris, esta parte de la determinación, ¿no? Sí. Porque a lo mejor claridad tienen muchos, o sea, de yo quiero salir de aquí, pero no todo el mundo tiene la determinación para lograrlo a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? O sea, porque hay gente que, pues a lo mejor sí termina asumiendo como su realidad y no pelea, no busca. Y creo que ella no solo
salió de su realidad, sino que está trabajando en cambiar la realidad de las personas como ella. Entonces es muy admirable que en este tiempo, que si bien dices está de moda, pero hay un ejemplo real de acciones reales que se pueden hacer más allá de Instagram y de hashtags y videos, ¿no? O sea, acciones reales que tengan una consecuencia real. Sí, porque ella está cambiando una realidad para muchas niñas, sobre todo de la zona de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Eso es súper común. Y yo quería compartir con nuestra audiencia que este libro estamos por cerrarlo en el círculo de lectura y la verdad ha sido una experiencia súper emotiva. Por ejemplo, una de nuestras lectoras, saludos a María José de Chihuahua, estudió en el CONAFE. Entonces ella dice que le llegó al alma porque muchas circunstancias que ella tuvo que superar en su vida se ven reflejadas en este libro. Y creo que todas las lectoras, que en su mayoría eran mujeres en esta reunión, tenían una historia conocida o cercana de personas que salieron de circunstancias muy adversas y lograron tener vidas muy diferentes. Y pues realmente fue una reunión súper conmovedora y es un libro muy lindo para compartir y ojalá que en muchas escuelas los leyeran. Sí, ojalá. Para entender el valor de la educación. Sí, eso yo creo y el que valor de mí, los maestros, sí, ¿no? Sí, eso yo creo que tienes razón, Doris. Para mí una de los principales, de los mensajes principales de este libro es eso, que la educación nos puede cambiar. Y nos puede cambiar mucho y nos puede marcar, y la importancia de hacer bien tu trabajo como lo hizo su maestro Joaquín. Hay una frase que les quiero compartir de este libro. Subrayé muchísimas cosas, pero bueno, solamente les voy a decir esta frase que es: ¿cómo sueño este libro? Quiero que cuando lo lean inspire rebeldía, libertad, y que el lector sepa que a base de constancia, terquedad, persistencia y rebeldía se pueden cambiar muchas realidades. Es un libro que está escrito para que se lea súper fácil. Es un libro cortito, son 250 hojas aproximadamente, como 7 horas de Kindle. De verdad, se lo recomiendo. Creo que ya les he dicho que luego yo tengo libros que le quiero regalar a todo el mundo. La última vez dije el de la otra Isabel y ahora va a ser el que quiero regalarles para que lo lean. Todas las niñas deberían de leer este libro y ver que pues con educación podemos cambiar muchas cosas de nuestro entorno. Niñas y niños. Niños, sí. Niñas y niños. Y adolescentes. Y adolescentes. Y señoras y señores también. Sí. Todo el mundo. Todos. Todo el mundo debería de leerlo. Es inspirador, conmovedor. Y ya. Pues muchas gracias, chicas. Adelante, Adri. Adelante. Bueno, esta es una historia actual. Yo me voy a ir 6 siglos atrás. 6 siglos atrás. Qué interesante, ¿eh? Sí, ya me voy a ir del otro lado del mundo y 6 siglos atrás. Bueno, yo les voy a hablar de Magallanes, el hombre y su gesta, del autor alemán, austriaco, Stefan Zweig. Bueno, Stefan para los cuates. Stefan. Bueno, Stefan nació en Viena en 1881 y murió en Petrópolis, Brasil, en 1942. Fue un escritor, biógrafo y activista social austriaco que posteriormente se nacionalizó como inglés. Y entre sus obras, principalmente, más bien hay mucha denuncia contra Alemania y el nazismo. O sea, él era judío, pero no era un judío practicante, o sea, no era un judío ortodoxo ni mucho menos. De hecho, hay una cita por ahí de él donde decía que sus papás eran judíos por error, o sea, como simplemente porque realmente no estaban como dentro de la religión. Bueno, en México hay muchos católicos así, ¿verdad? Exacto, pero sí, él fue siempre contrario a
a la invasión de Alemania tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y sus biografías más conocidas son las de María Estuardo y Fouché y la dedicada a María Antonieta. Sin embargo, yo me leí este libro que se llama Magallanes, el hombre y su gesta, que es de Fernando de Magallanes, que es un navegante portugués que fue el primero en darle la vuelta al mundo en un barco y que además descubrió el estrecho de Magallanes, que se encuentra en el cono sur, ¿no? En el cono sur, ajá, Magallanes, al final de, pues, por ahí por la Patagonia, ¿verdad? Por ahí. Ajá. Este libro se inspiró el autor en un viaje que hizo precisamente de Europa a Brasil en barco, donde comenta que al principio se la estaba pasando muy bien, pero que de pronto como que al día 10 yo estaba mareando. Sí, o sea, se empezó como a hartar del cielo azul y del viento y y de pronto como que le dio vergüenza con él mismo porque empezó a pensar en todos estos capitanes y navegantes de los años 1500 que se lanzaban en el barco sin saber cuándo iban a llegar y a dónde iban, y que él sabía perfecto qué día iba a llegar a puerto y que tenía comida y tenía agua y tenía un camarote y entretenimiento dentro del barco, y que le dio tanta vergüenza que decidió buscar información y ¿En el barco? No. Okay. O sea, decidió empezar ok. Y decidió escribir sobre Fernando de Magallanes. Los libros pueden tener su origen en los más variados sentimientos. Se escriben libros al calor del entusiasmo o por un sentimiento de gratitud, pero también la exasperación, la cólera y el despecho puede a su vez encender la pasión intelectual. Y luego sigue hablando, o sea, es una cita muy larga, pero al final dice: este libro nació de un sentimiento, algo insólito, pero muy penetrante, la vergüenza. Porque justamente él sintió vergüenza de estar como cansado del viaje cuando comparaba con las proezas que habían hecho estos navegantes. Bueno, la historia es básicamente la vida de Fernando de Magallanes, que la verdad, por la manera en que está contada, es casi una serie. O sea, porque te la va contando en capítulos según, ya sabes, el proyecto, el no sé qué. Y la verdad es impresionante la vida de Magallanes. Yo no conocía los detalles de la expedición, ni mucho menos. O sea, como que es algo que aprendes en la primaria en algún punto, y además te lo cuentan siempre como... O sea, está la historia de Colón. Sí, a mí se me confunden todos, la verdad. Y luego Magallanes así, sí, Magallanes dio la vuelta al mundo y descubrió el estrecho de Magallanes. Y ya, eso es todo lo que sabe. Pero pues no, resulta que es una historia súper interesante de cómo Magallanes, que primero... Magallanes es portugués, para empezar. Él viajó en las primeras expediciones que se hicieron de Portugal hacia las Indias, buscando las especies, que era con lo que se mercadeaba en ese entonces. O sea, un saquito de pimienta valía lo que ganaba un hombre promedio en todo el año. La nuez de moscada, la pimienta, el clavo, todo era súper apreciado en esa época, y lo que querían encontrar tanto el rey de Portugal como el rey de España en ese momento eran las Islas de las Especias. Las Islas de las Especias se llaman actualmente... Para ser millonarios. Exacto, Islas Molucas, y están entre Indonesia y Filipinas, por ahí. Entonces, en las primeras expediciones que se hicieron desde Portugal, tampoco tenía yo idea, obviamente, de la fuerza marítima que tuvo Portugal en el siglo XVI. Como que tenía yo muy poca información de esa parte, y me impresionó todo lo que aprendí con el libro. Pero bueno, en las primeras expediciones lo que hacían es que bajaban hacia el sur de Portugal y así descubrieron el Cabo de Buena Esperanza y la punta de África y dieron la vuelta para llegar a las Indias.
esas fueron las primeras expediciones hacia Asia vía marítima en aquellas épocas. Y la idea era supuestamente llegar a estas islas de las especias, pero pues estaban muchísimo más allá de lo que se había llegado. Luego de regresar de 7 años de navegar, pero él era un marinero rascuachón, o sea, él no era capitán ni almirante ni nada. Regresó y le dieron como una pensión súper burda, pero él era un hombre de mar, entonces él no quería estar en tierra. Y empezó a buscar en qué otra nueva aventura subirse. Y otra información que es súper importante, o que me llamó mucho la atención de esta época, y era algo que como que yo no había caído en cuenta, era la velocidad con la que cambiaba la cartografía en esa época, ¿no? Bueno, la velocidad... O sea, me refiero que un mapa del año pasado ya no era igual al mapa de este año. Iban descubriendo cosas. Iban descubriendo cosas e iban cambiando. Además, los sistemas de medición eran diferentes a los actuales. O sea, ahorita tú ya tal cual te metes en Google Maps y llegas a Indonesia si quieres, Sí, ¿no? claro. En aquella entonces, aparte de que no estaban seguros de que la Tierra era redonda, para empezar. Y aún hay unos que dicen que no. Ajá, y todavía... sí. Todavía existen los que No, dicen los que terraplanistas, no. claro, existen y cada vez hay más, que Sí, es lo claro. peor. Pero Sí, bueno. sí. No nos metemos en ese No, tema, pero exacto. bueno. A pesar de que había sospechas de que la Tierra era redonda, pero no se había comprobado, digamos, científicamente. Este señor Magallanes, pues, fue a hablar con el rey. Era amigo de un cartógrafo que se llamaba Faleiro. Y era como un cosmógrafo, o sea, que estudiaba las constelaciones y la posición de la luna y la posición del sol y por dónde entraba, por dónde salía, no sé qué. Entonces ellos dos estaban convencidos que había una manera más corta de llegar a la isla de las especies hacia occidente en vez de hacia O sea, ellos oriente. sí creían que la Tierra Que era la Tierra redonda. era redonda, o que por Traían al sus menos teorías. había una manera de llegar más corta. En ese interín ya Colón había descubierto, entre comillas, América, y ya se sabía, pero la verdad es que no tenían idea de si América era un continente, una isla, un pedazo de tierra, no tenían idea de la dimensión de ese nuevo mundo descubierto. Entonces era como, no sabían si las islas estaban de ese lado o más allá o dónde estaban. Otra cosa curiosa es que según el Tratado de Tordesillas, en esa época el Papa había designado que todo ese nuevo mundo que se descubriera del lado occidental de España y Portugal, pues tenían que dividirse entre el reinado de España y el reinado de Portugal. El reino de España y el reino de Portugal. Entonces, el Papa como salomónicamente decidió que todo lo que estuviera de aquí para arriba era de España y todo lo que estuviera de aquí para abajo era de Portugal. Y entonces ellos no podían navegar ni reclamar ningún tipo de territorio que estuviera en esa repartición que había hecho el Papa. Pero además esto era una repartición totalmente, aparte de arbitraria, totalmente desinformada, porque como nadie sabía qué había de aquel lado, entonces no podían decir qué iban a encontrarse ahí. No, pero fíjate que ahora entiendo por qué en África hay muchas colonias o ciudades donde se hablaba portugués, como Mozambique. Porque los primeros que llegaron a África fueron los portugueses. Entonces, bueno. ¿No fueron los ingleses? A África no, según lo que yo leí, fueron los portugueses. Total que... Echarnos otra novela para enterarnos. Total que Magallanes va a hablar con el rey Manuel, que es el de Portugal, y le dice que él quiere hacer una nueva expedición hacia el occidente, porque él quiere llegar a las Islas de las Especias por ahí, y que por favor le suba su pensión y que aparte le financie la expedición. Y este rey Manuel le dijo, tú lo que estás es loco, o sea, lo humilló. Y entonces él le pregunta que si podía ir a llevarle sus servicios a otro monarca.
Y el rey le dice, sí, o sea, vete. Haz lo que quieras. Ajá. Total que se va para España y en España, después de muchas cosas, logra que el rey Carlos V, que en ese entonces tenía 18 años, le financie la expedición. Pero bueno, ahí pasan mil cosas, porque te digo que es una telenovela. O sea, Oye, pero pobre hombre le pasa me de da mucha todo. curiosidad cómo llegaste a este libro, o sea... Porque me leí novela de ajedrez de este autor y me gustó mucho. Entonces, ok. cuando andaba yo buscando lo de las biografías, dije, bueno, voy a buscar algo, a ver. Y me acordé que este señor también era biógrafo. Y pensé en leer la de María Antonieta. Ajá. Y después dije, bueno, voy a leer la de Magallanes, como que no sé nada de esto, ¿no? O sea, como a detalle. Sí, claro. Y la verdad es que de verdad está muy interesante. Total que bueno, para hacerles el cuento corto, porque, o sea, el asunto es que logra la expedición y le pasan mil cosas. O sea, es una historia realmente dramática. Magallanes nunca logra completar la vuelta. Se muere después de... Spoiler, no spoiler. Sí, ¿o qué? pero bueno, es Porque que ya es historia. Sí, o sea, eso se sabe. Esta historia yo no sabía ni de Pero eso. bueno, el asunto es que él no logra... O sea, para empezar, el descubrimiento del estrecho es realmente suerte. Casual. O sea, tenían la sospecha de que en algún punto iba a haber un pase dentro del Que es súper continente. peligroso pasar por allá. No, es que cuentan, o sea, la parte de la expedición donde pasan por ahí es una locura, porque además hay hielo, ¿no? O sea, es el cono sur. Y bueno, a los pobres les da escorbuto, se mueren de hambre durante mucho tiempo, tienen, o sea, bueno, todo lo que te puede pasar cuando te lanzas al mar lo único que tienes es una brújula y un cosmógrafo, o sea, además había muchas rencillas porque Magallanes era considerado un traidor. O sea, cuando el rey Manuel se entera que al final el rey de España le va a patrocinar la expedición, Ahora sí ya lo quiere. entonces los portugueses lo consideran un traidor y los españoles consideran que porque un portugués tiene que estar financiado por el reino español. Entonces hay motines, hay fusilamientos, bueno, todo un show. Total que al final, de 250 hombres y 5 naves que salieron de el cabo de San Lucas, no me acuerdo, bueno, de Sevilla, regresaron 18 ¿Hombres o? hombres, una sola nave, eso sí, cargados de clavos. O sea, se murieron 238. Sí, no, y de verdad investigué y hay una serie, de hecho está protagonizada por Rodrigo Santoro, que es un actor brasileño, y el otro que hace de chileno, Magallanes, no es brasileño. Lo busqué ayer porque no estaba. Guapo, ¿no? Sí, guapetón. Ya sé cuál es. Y el otro que hace de El Cano, que es otro, o sea, el que logra llegar de regreso a España, es el profesor de La Casa de Papel. No me acuerdo cómo se llama ese actor. No la vi. Bueno, No la vi yo tampoco. el bigotito del el protagonista de La Casa de Papel. Bueno, el asunto acá es la gran obra que fue esta expedición, porque fue, uno, la que certificó que efectivamente la Tierra era redonda; dos, la que cambió todos los mapas y no solo todos los mapas, sino la concepción entera de lo que era el planeta en ese momento. Entonces, sí, evidentemente fue una gesta, o sea, fue una campaña heroica, y nunca o sea, Magallanes es reconocido, pero siempre ha estado a la sombra de Colón. Sí, En totalmente. cuanto a descubrimientos y en cuanto a... Y realmente lo que él hizo, pues, o sea, como campaña, fue mucho más representativo a nivel de lo que significó para la humanidad que entre comillas, descubrimiento de América. ¿Y en qué punto se murió Magallanes? En las Filipinas.
O sea, ya había pasado el estrecho y ya había llegado a las islas de ese lado y llegaron a una isla donde el cacique de la isla pues los engañó, los repelió y lo mató con una lanza. Wow. Oye, pues qué interesante, porque aparte, para terminar la circunnavegación, gran parte del mérito fue de la tripulación, ¿no? Si él se murió en Filipinas, sí. Más de la mitad fue sin él. Sí, de hecho, los que quedaron, cuando cuando llegaron a las Filipinas ya se habían pasado estas islas de las especias. Después de que se muere Magallanes, pues deciden regresar y bajar, porque dicen, por lo menos necesitamos cargar el barco y regresar con el barco cargado, porque no podemos regresar. O sea, ya perdimos 3 barcos para ese momento, no podemos regresar sin nada. Entonces, llegan y en ese barco, en esa isla, cuando van a salir, uno de los barcos lo habían cargado tanto que se desfonda. Entonces, los que quedan, no, es que les pasó de todo, pero es que claro, estamos hablando de 1520, una cosa así. Entonces, está bueno leer eso para cuando creas que tienes un mal día. Esto les fue peor. Pero bueno, el asunto es que ellos bajan de el Cabo Sanlúcar, que está ahí en España, bajan por las Islas Canarias, cruzan el Atlántico, llegan a lo que hoy es Río de Janeiro, siguen bajando por la costa de Brasil, descubren hasta Río de la Plata, que era el punto más al sur descubierto hasta ese momento. Luego logran cruzar el estrecho de Magallanes, van subiendo y llegan a las Filipinas. Y luego ahí es cuando sucede todo este rollo, que no es las Filipinas, pero son todas esas islas que están ahí. Regresan, se muere Magallanes, regresan bajan hacia las islas de las especias y ahí es cuando se desfonda la otra nave. Entonces el Cano, que es el que queda... ¿El Cano? Sí. Juan Sebastián Elcano. Ese sí me lo aprendí. ¿Ves? Nada más el nombre, no sé qué hizo. A ver, cuéntame. Agarró y dijo, no, pues nos vamos. Y se regresó, en vez de... Podría haber regresado por donde vino, pero dijo, no, ya estoy más cerca de este lado. Y se metió otra vez por las Indias y bajó por África y volvió a subir. Que pasar por todo el Océano Índico era para ellos un peligro, porque eso era territorio portugués y vías marítimas portuguesas. Si los portugueses lo agarraban, no solo le iban a quitar el cargamento, sino que lo iban a matar. Los iban a matar a todos. Pero el güey dijo, ya tenemos que llegar. O sea, ya tenemos que llegar porque ni modo. Y pues ya hay que parece que al final, ya cuando estaban por las islas de la Tenerife y todo eso, ya hubo una persecución, ya que llegaron así como... Pero, o sea, te digo, está súper interesante la historia, Si les gusta la geografía, si les gusta como toda esta historia de la conquista, del descubrimiento de las rutas marítimas y todo este rollo, está muy, muy interesante. Yo se los recomiendo a este autor, además a mí que apenas lo descubrí hace poco, me gusta mucho su manera de escribir. Y son 300 páginas más o menos, así que bueno. Ahí les debo a Magallanes y su gesta. Bueno, pero quién sabe, con ese autor guapo está más tentador ver la serie que el libro. Sí, no sé, está en Amazon la serie, no sé qué tal esté, pero sí se las recomiendo. Muy bien. Cuéntanos, Doris. Bueno. Pues regresamos a esta parte de las autoras inspiradoras. Yo les traigo La bailarina de Auschwitz de Edith Egger. Antes de empezar, quisiera leer una cita del libro que me parece muy curiosa por lo que estaba diciendo Adri. Entro a formar parte de un club de lectura, un grupo compuesto por chicas de mi escuela y alumnos de un colegio privado masculino cercano. Leemos María Antonieta, retrato de una reina mediocre, de Stefan Zweig. Esto es parte de la juventud de la autora. Wow. Y bueno, ya con esta cita que nos enlaza a Adri y a mí, les cuento un poquito de esta autora.
Edith Eger es una psicóloga de origen húngaro, nacionalizada estadounidense. Nació en 1927, sigue viva, está toda viejita, pero sigue viva y disfrutando la vida. Bien activa en Instagram. Súper activa. Seguro tiene un community manager, pero es súper activa en Instagram. Quiero mencionar algo que no me agradó nada, que fue la traducción de los libros. Ella tiene 2 libros. La bailarina de Auschwitz, tiene un título original en inglés que se llama The Choice, la elección. Y no me gustó nada. Ay, no lo sé, no lo sé. ¿No? Que nada que ver. No, y espérate, el otro está peor. Voy a ponerme a investigar porque tiene que haber alguna razón, no sé si legal o tiene que existir algo de por qué no lo pueden traducir como igual. Mira, sus libros son The Choice, la elección, y The Gift. Y The Gift está traducido como En Auschwitz no había Prozac. No. ¿Sabes qué? Estoy pensando que va a ser algo legal. O sea, como de... No sé. De derechos de autor o algo, que a lo mejor ese libro ya está aquí y por eso no se puede. No puedo repetirlo porque es una grosería. Bueno, y les cuento de qué va el libro. El libro habla es un libro autobiográfico. Ella narra su vida desde la infancia, pasando la juventud, la adolescencia, hasta terminar en su experiencia como terapeuta. Ella nació en lo que era el Imperio Austrohúngaro, en una ciudad que después de la guerra se llamó Košice, porque las ciudades cambiaban de nombre después de la guerra, y nació en el seno de una familia judía. Ellos eran como de clase media, pero eran personas educadas. Ella era parte del equipo, era bailarina de ballet y era parte del equipo de gimnasia, y durante su infancia se van desarrollando de manera muy sutil eventos que los hacen como dudar de qué está pasando, pero son los inicios del nazismo. Y creo que me impactó mucho porque son cambios como muy sutiles que se van filtrando en la conciencia social y que los llevaron a un campo de concentración prácticamente sin darse cuenta. Por ejemplo, uno de los eventos que pasaron es que ella estaba en el equipo olímpico de gimnasia, pero como empezaron a haber segregaciones y leyes antijudías, a ella la sacaron del equipo de gimnasia. Bueno, dentro de estos cambios hubieron crisis económicas, estas leyes antijudías, y se crearon campos de trabajo, entre comillas, ¿no? Entonces, con esta como promesa de que te ibas a ir a trabajar a un campo de trabajo e ibas a regresar millonario, muchos iban de manera voluntaria debido a la crisis económica. Iban engañados al matadero, sí. Y hay una parte que me parece escalofriante de cuando ella regresa en algún momento al campo de concentración, que en la entrada del campo está la bienvenida que dice: el trabajo te hará libre. No, me dan hasta ganas de llorar cuando lo digo. Y bueno, a grandes rasgos ella los empiezan como a acercar, como muchos judíos, y ya estaban a punto de escaparse o de irse a otro país y no lo logran. Creo que se tardan como 1 o 2 días y los llevan ya a los campos de concentración. Entonces la familia era de mamá, papá y 3 hermanas. Una hermana estaba estudiando en otro país y de alguna manera le pierden el rastro. Al papá y a la mamá los pierden en la entrada del campo de concentración, y ella se queda con su hermana Magda en Auschwitz-Birkenau. Y de alguna manera tener a su hermana la hace sobrevivir. Pasaron juntas todo este tiempo en el campo de concentración. Hay una sola escena del libro en el cual, por algo, las va a ver Mengele, el que hacía los experimentos genéticos, y no sé cómo sale a relucir que ella es bailarina y ella baila, creo que por un pedazo de pan. Entonces creo que de ahí se agarran para poner la bailarina de Auschwitz, pero bueno, bailó en una escena. ¿En serio? Sí, o sea, por el título pensarías que se la pasa bailando y así sobrevive, o sea, ¿no? que tiene un significado particular lo que sí. de que sea bailarina, ¿no? No puedo creer. Pero... Pensé que sí se la pasaba bailando. Sí, es como el pianista, ¿no? Que dices, bueno, se salvó porque tocó piano durante todo el encierro a los
a los nazis. Pero bueno, allá, cuando ella está en las clases de ballet y de gimnasia, una maestra le dice: todo el éxtasis de tu vida vendrá de tu interior. Eso se lo había dicho su maestra de ballet. Nunca entendí qué quería decir hasta Auschwitz. Entonces, ella siempre está trabajando como en su fortaleza mental y emocional, y hace narraciones de sucesos cotidianos, como que hacen un desfile de moda, desfile de modas, a ver quién tiene las mejores boobies de la barraca. Ajá. Entonces, de alguna manera eso les da cotidianeidad y las mantiene vivas. Y bueno, suceden mil desgracias, las cambian de campos de concentración, cada vez se empieza a poner como más intenso en el relato en el sentido de que ellas comen hasta hierba, y las van cambiando de campos de concentración porque creo que ya los rusos los están cercando. Y llegan a un campo de exterminio donde ella ya casi no se puede sostener y al final está en una pila de cadáveres. Y llegan soldados estadounidenses a rescatar prisioneros y ya la iban a dejar ahí y no sé cómo ella alcanza como a mover la cabeza o un brazo y la rescata un soldado. Y ella tiene muy presente que la rescató un soldado African American. Se le quedó como muy grabado, ¿no? Y bueno, uno pensaría que ahí ya la libró, pero no. Ya las llevan a otra ciudad y empiezan como un periodo de recuperación porque ella tiene rota la columna, está en un estado de desnutrición, 1000 enfermedades. Y bueno, de alguna manera empiezan como a recomponer su vida, regresan a su ciudad natal, se encuentran con la hermana, se enteran de que sus papás murieron y ella empieza a ir también a unos centros médicos para rehabilitación de todo lo que le había pasado. Y ahí, en uno de estos viajes al centro médico, conoce a un hombre que se convierte en su esposo. Y resulta que que ya se casa, empieza otra etapa de su vida. Y este hombre era un aristócrata, entonces empieza a tener una vida de lujos, le regala una pulsera de diamantes cuando tiene al hijo, tenían servidumbre, tocaba la campanita, llegaba la comida y ya eso es como una breve etapa de su vida. Y después empiezan a ver que con todos estos cambios socioeconómicos se acabaron los campos de concentración, pero aún había mucha inestabilidad en el ambiente. Entonces ellos empiezan a querer irse de un lado a otro y su esposo le dice que se vayan a Palestina. Sí. Sí. Excelente opción. El sueño palestino, pues era una gran opción para ellos, ¿no? El sueño palestino. Pero ella oye que muchos judíos ya se fueron a Estados Unidos y que ya están teniendo una nueva vida. Y bueno, el esposo está con que no, que vámonos a Palestina, y ella como que tiene una corazonada que le dice que se quiere ir a Estados Unidos. Entonces embarcan todo en un contenedor, pertenencias, lujos, vajillas, joyas, muebles para Palestina, y un día antes de irse ella le dice: yo me voy a Estados Unidos, si quieres ven conmigo, si no, pues ahí te ves. Chao, güey. Y se van a Estados Unidos con una mano adelante y una mano atrás. O sea, que el contenedor se fue a Palestina, ¿o qué Sí, sucedió? y perdieron todo. Allá iban a poner una fábrica y llegaron a Estados ¿Perdieron Unidos. todo? Pues eso que mandaron en el contenedor, sí, porque pues ya se sabe la historia de Palestina, ¿verdad? Ok. Y bueno, llegan a Estados Unidos con una mano adelante y una mano atrás. Llegan con un familiar de su esposo, pero pues a vivir como migrantes, con los trabajos que encontraban. Ella en una fábrica, él empieza como a formarse como contador, pero me pareció muy rudo el contraste entre esa vida aristocrática que tenían a llegar a Estados Unidos de la nada. Incluso hay como una parte donde les rentan un cuartito y la señora del cuartito los ve como un desprecio, como que mira, aquí sale el agua, ¿no? Como si ellos vinieran de las cavernas. Ajá. Y ella dentro de su mente, o sea, tú no sabes que yo con una campanita me traían los mejores banquetes a mi mesa, ¿no? Y bueno, pues ya sigue avanzando la vida, al final sí hacen su sueño americano, tienen hijos, tienen una casa, tienen estabilidad económica, pero ella nunca tiene paz.
siempre oye el ruido de las sirenas y se alerta, sufre de un estrés postraumático. Y aquí hay muchas citas o fragmentos en los cuales se hace evidente que las víctimas de circunstancias tan traumáticas muchas veces no hablan, simplemente lo ocultan. Entonces, a ver, aquí hay una cita acerca de esto. Utilizamos la negación como protección. Si no prestamos atención, podemos continuar con nuestras vidas sin darnos cuenta. Podemos construir un mundo seguro en nuestras mentes. Podemos hacernos invisibles al dolor. Entonces ella como que va enterrando estas cosas y de repente empieza a estudiar psicología, pero ya grande, como de 40 años, con hijas adolescentes. Y alguien en su clase le dice, tú estuviste en Auschwitz, ¿verdad? Y ella le da el patatús, pero empieza a trabajar en hablar acerca de esto. De hecho, hay también un fragmento donde su hija le muestra como unas imágenes de cautivos de Auschwitz y ella se pone loca, se pone a llorar, o sea, no es capaz de explicarle a su hija qué es y que ella estuvo allá. Eso lo tuvo enterrado muchísimos años. Entonces ella empieza a estudiar, empieza a cartearse también con el doctor Viktor Frankl, que es un... ¿No era Viktor Frankl? No. No sé si es neurólogo, pero ya era un doctor como especialista en la mente cuando estuvo preso en los campos de concentración. Él es el padre de la logoterapia, que es como opuesta a la psicoterapia o al análisis de Freud, porque estos análisis de Freud buscan indagar en tu infancia y en tus traumas, y la logoterapia siempre busca ver hacia adelante, hacia lo que te ofrece la vida. Entonces empieza a cartear con él y poco a poco va hablando de sus experiencias y bueno, suceden muchas cosas también en su vida personal que prefiero no decirlas por si alguien quiere leer el libro, si no, mándenme un mensaje y yo les cuento qué pasa. Pero su vida cambia radicalmente a partir de esta aceptación del trauma y de que ella puede hablar de los sucesos que vivió 40 años atrás. Interesante. Yo pensaba que ese libro era de pura desgracia del Holocausto. O sea, no me imaginaba que fuera una onda así como de aceptación, de superación y todo. Es un libro hermoso, ¿eh? Sí tiene muchas desgracias. Me causó mucha impresión como estas sutilezas del nazismo. Aquí tengo un fragmento donde puse no tolerar el bullying, porque dice: pienso en los niños que me han escupido y me han llamado sucia judía, en mis amigas judías que han dejado de ir al colegio para evitar el acoso. O sea, como algo tan cotidiano, como que un compañerito te diga algo, puede desencadenar en un genocidio. Claro. Oye, ¿y la hermana se salvó también? Ay, sí, la hermana se murió hace poquito, pero la hermana era súper diferente. Creo que, bueno, cada quien tenía diferentes maneras de encarar el dolor y los traumas, ¿no? Pero sí, también se salvó y vivió una vida muy plena, muy feliz, y se fue también a Estados Unidos. La hermana grande, la que nunca estuvo en el campo de concentración, se fue a vivir a Australia. Aquí tengo otro fragmento que me hace reflexionar acerca de por qué las víctimas no hablan. Dice: no queremos mancillar la habitación con imágenes de violencia y pérdida. Queremos ser capaces de ver algo aparte de la muerte, de modo que acordamos tácitamente no hablar de nada que pueda reventar la burbuja de la supervivencia. Esta es una reflexión de ella después de que los liberan del campo de concentración y se están recuperando. Bueno, eso lo hablamos también con el libro de tu amiga Sveltana. Ay, sí, ¿Te acuerdas que había muchas de las mujeres que platicaban en el libro que no querían recordar, no querían hablar pues de es eso? Que al porque final es algo traumático. Ya. Era como algo que tenían ahí atrás, enterrado, y que no, o sea, estaba ahí, no querían volver a hablar de eso, pero pues como dice Doris, pues al final si no lo sacas, pues solo te carcome por dentro, ¿no? O sea, digo, sí. Cada quien, como bien dices, tiene su manera de lidiar con los traumas y el dolor, pero pues siempre es como sanador sacarlo del sistema, ¿no? Aquí hay otra. Estamos convencidos de que cuanto más encerremos el pasado, más seguros y felices nos sentiremos.
Y hay una parte donde habla de los vocabularios. Acerca de esto, les quería compartir acerca del vocabulario, que hace poco vi un post de tu ídolo, Pam, Guillermo Arriaga, que habla acerca de su última novela, Extrañas, ¿no? Sí. Que está ubicada en Inglaterra post. como en el siglo XVIII, XIX, algo así. Entonces, que él tuvo que trabajar en validar todas las palabras, porque habían palabras que no existían en ese momento. Entonces, ella habla de una palabra que no tenía registrado en su vocabulario, que luego se enteró que era depresión. No dispongo del vocabulario adecuado para expresar la sensación de encharcamiento en el pecho, el oscuro dolor punzante en la frente. Es como si mi visión estuviera recubierta de arena. Más adelante, esa sensación tendrá un nombre. Más adelante aprenderé que se llama depresión. Ay, encharcamiento en el pecho, eso es muy gráfico. Ay, y aquí hay una también que me llamó mucho la atención acerca de cómo cambia la mente y cómo se adapta para dejar atrás una experiencia traumática, pero encontrar otros traumas. O sea, ya que abandonaron el campo de concentración, regresaron a su ciudad natal y todo, cambiaron drásticamente sus preocupaciones. Por ejemplo, más vale que Clara, su hermana, no me humille casándose antes que yo, dice Magda. Así es como nos curaremos. Ayer canibalismo y asesinato. Ayer escogiendo briznas de hierba. Hoy las anticuadas costumbres y propiedades. Creo que aferrarte a esas tonterías, incluso en la vida actual, ¿no? Como que aferrarte a pequeños problemitas te hace evadir problemas grandes. Exacto. Sí, totalmente. Pues fíjate que este señor, ya no se los comenté, Estefan, él y su esposa se suicidaron en Brasil juntos. No manches, qué dramático. Porque pensaban que el nazismo se iba a apoderar del mundo y no querían vivir en un mundo donde los nazis gobernaran el planeta. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Pero bueno, aquí les dejamos estas 3 biografías para que... Bueno, yo quiero cerrar nada más con mi cita favorita, ándale, que muchas pues. están buenas, pero mi favorita. Tal vez curar no consista en borrar la cicatriz o ni siquiera en provocar la cicatriz. Curar es apreciar la herida. Súper recomendado, libro de cabecera para todos. Gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Leyendo MX, en Instagram como leyendo guión bajo. Y bueno, estos capítulos están intensos, pero están buenos. Sí. Viscosos pero sabrosos. Sí, compartan el podcast. Gracias. Así diría Pumba del Rey León. Así es. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Bueno, yo estoy leyendo Boulevard de Flor M. Yo la Salvador. quiero leer. ¿Qué tal está? Pues voy empezando, la siento bien de chavitos. Sí, Ando pues ahí medio sí. traumada con el libro que leí del mapa de los anhelos, que les dije en que estoy leyendo pasado. Les platiqué que estaba bueno, intenso al inicio, pero ya la mitad del libro al final me costó muchísimo. Del mapa de los anhelos, muy de chavitos, muy problemas de chavitos. Entonces, cuando empecé de Boulevard dije, ay, que no vaya a ser igual. No sé, no sé, Es la prueba de fe, la prueba de fe. A ver si la superas o no. Sí, a ver qué sucede. Pero bueno, hasta ahorita digo, mal no está, pero Bien tampoco. Pues muy de chavitos, o sea, Ajá. muy historia de amor de un chiquillo y una chiquilla. Claro. Entonces- Y los problemas que puedes tener en ese momento, ¿no? Así es, pero bueno, ya les contaré después. Bueno, yo me estoy leyendo, a ver, estoy empezando así, uno de mis pendientes eternos, que es Lovecraft. Me regalaron en diciembre un libro con varios de sus relatos y no había tenido oportunidad de leerlo. Ahorita voy a empezar apenas, no les puedo decir nada porque literal lo abrí anoche. O sea, no tengo todavía una opinión al respecto. ¿Y ya has leído algo de él? No he leído nada de él, por eso Me digo que extraña es... de ti, ¿eh? No, pues nunca le he querido entrar porque a mí me gusta el terror y el suspenso, pero no soy
intensísima de eso, entonces no sé, siempre le he tenido como mucho respeto. Los tuyos son los monstruos, los trolls, sí. Exacto, entonces le he tenido siempre mucho respeto, pero bueno, ya es hora. Muy bien. Yo estoy leyendo Operativo Nini de Jaime Alfonso Sandoval y está muy divertido. Creo que es un buen libro para salir de un bloqueo lector. Me he carcajeado en cada página y a pesar de que es un libro muy divertido y juvenil, también tiene muchas reflexiones profundas e interesantes. Como siempre, intensón. Como siempre. Jaime Alfonso intensón. Exacto. Divertido y todo, pero se pone ahí intenso. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos pronto. Sí. Y déjennos sus comentarios, que nos encanta leerlos. Muchas gracias. Bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, Conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.